mi cariño. Te quedarás solita, rogarás que vuelva, tarde será y yo estaré en brazos de otro cariño. Te quedarás solita, rogarás que vuelva, tarde será y yo estaré en brazos de otro cariño. Vas a llorar por mi amor, vas a implorar que yo te perdone, recordarás que mi amor sí vale la pena. Ay, mi palomita ya se fue volando, dejando su nido. Ya, a ver, si me dejan un favorcito. ¿Esto es lo que preparan continuamente con sus hijos? ¿O es solamente lo han preparado hoy día? No, siempre preparado. Ya, mira, ve, lo que quiero es que ustedes, a ver, ¿me escuchan? Lo que quiero esto es con la finalidad que ustedes le alimenten a su hijo. No solamente es para presentarlo hoy día cuando tenemos una feria, nada más. Esto es permanente. ¿Para qué? Con la finalidad que sus hijos estén bien alimentados y desarrollen sus capacidades. ¿Ya? No me importa que lo hagas, prepares cuy, nada, sino lo que quiero es que hagas un buen preparado. De acuerdo a lo que pueda asimilar el niño. Ante de todo, lo básico. ¿Qué es lo que debemos hacer antes de comenzar a preparar los alimentos? ¿Qué tenemos que hacer? Lavar las manos. Entonces la señora comenzó que de frente a preparar los alimentos. Primero debemos lavarnos las manos de las formas correctas que ustedes ya saben. Porque mes a mes se vuelve a repetir y ustedes ya deben tener eso grabado. Ahora, ¿cómo podemos decir nosotros que hacemos o preparamos lo que son alimentos saludables? ¿Qué quiere decir eso? Un alimento saludable va a satisfacer todas las necesidades de nuestro organismo, tanto necesidades fisiológicas, tanto para los niños, lo que son adolescentes, adultos. Lo que es los alimentos, ustedes ya saben que debemos de combinar lo que son menestras, lo que son el arroz, la papa, siempre tiene que haber de lo básico la ensalada, siempre también acompañado de una fruta. ¿Qué es lo que contienen las frutas? ¿Quién me puede decir? Siempre repetimos eso, ¿qué contienen las frutas? ¿Qué contienen las verduras? ¿Qué contienen las carnes? Ya, ¿qué más? Este programa juntos que nos conformamos en Pueblo de Llanas, señor licenciado Abel y más acompañantes del público. Hoy día nos encontramos en Plaza de Llanas de todo el socio que conformamos. Y acá estamos Barrio Marañón. Estamos conformados en dos grupos y nos presentamos preparando comidas como típicas o sesión demostrativa. Yo soy promotora de barrio, me llamo Teodosia Olortegui Miranda y así represento con mis madres siempre unidos. Y hoy día nos vamos a presentar. Primero, para preparación, nos lavamos nuestras manos, nuestros utensilios, nuestras verduras y también la calabaza. Hemos preparado mazamorra y hemos lavado, bien lavado nuestros calabacitas, bonito, bien picadito, y hemos aderezado. Y así como piel, riesgo el cáncer, protege la piel y eleva el estado de ánimo, mejorando el sueño, mantiene los músculos en buen estado, regula la insulina, es lo que se causa la diarrea o sea mucho azúcar. Melocotón contiene vitamina A, B y C, minerales, es un antioxidante,
es bueno para el estreñimiento, se utiliza para la belleza. Es muy versátil, se adapta con facilidad y rapidez a diversas exigencias. Y chuño protege las paredes estomacales, evitando gastritis. Se da cuando el jugo gástrico sea y no tiene nada que triturar. Úlcera. Ahí está un grupo. Otro más. Aquí, no, dos nomás. ¿Los dos nos han preparado? No, pues ya son. Tú explicas. Tú lo vas a explicar. Mazamora, calabazo, chuno, canela, hacemos hervir el calabazo, aplastamos bien aplastadito y ahí echamos el chuno, canela, así hemos preparado el mazamora de calabazo. Mira, yo creo que la señora nomás se ha olvidado de lavarse la mano. Los dos nos han preparado, creo que ustedes. Porque ella nunca ha dicho que nos hemos lavado la mano, nada. ¿Ya? Por eso todos debemos tener en cuenta que siempre es importante eso de lavarse la mano antes de preparar los alimentos. ¿Ya? No sé, doctor, a ver. Gestor de programa Juntos, señoras enfermeras de Centro de Salud de Centro Poblado de Llanos, señores autoridades presentes, señoras madres de programa Juntos y más personas notables, muy buenas tardes, reciban mis cordiales saludos. Estamos a frente de ustedes de Barrio San Pedro y de Vista Alegre, trayendo nuestras comidas típicas de nuestra zona que nosotros mismos sembramos, producimos y criamos, y las verduras que traemos también de nuestra huerta. En primer lugar, como bien nos ha enseñado desde hace mucho tiempo nuestros señores gestores pasados, nuestras señoras que trabajan, si tenemos nuestras joyas de nuestros dedos, sacamos nuestro anillo, nuestro reloj, nos lavamos la mano. Enseguida nos lavamos nuestros utensilios, nuestras frutas, nuestras verduras. Ya empezamos a preparar. Hemos traído la resbalada de mote como para segundo. Acá tenemos nuestras verduras como zanahoria, también nuestra papa, nuestras habas que nosotros mismos preparamos, y nuestro cuy. Hemos hecho este caldo, encima del segundo lo hemos puesto. Acá está el jugo y también acá nuestro ceviche de calabaza. En este ceviche ha entrado apio, ha entrado limón, ha entrado guión, ajo. Acá tenemos nuestra lechuga, mazamora de quinoa, disculpen. Acá tenemos refresco de maíz morada que nosotros mismos producimos en la zona. Bien, queridas oyentes, esta comida familiar hemos preparado con un propósito: que nuestros hijos, adolescentes, coman, y como vuelvo a decir, comida familiar.
Acá para media mañana nuestra fruta, para nuestro almuerzo, también de complemento el ceviche, la mazamorra y el refresco. Nuestra zanahoria es bueno para la vista y también este es nuestro trigo que también nos da fuerza y aliento para poder ser fuerte y valiente. Nuestro habas, de igual manera, nuestra papa que nos da fuerza y nuestra carne. Muy buenos días. Ya ha llegado el hemos lavado las manos. Luego hemos lavado nuestras ollas. Como siempre, empezamos a lavar. Bueno, nosotros, las madres del programa, hemos podido preparar mote de trigo este mote, mayormente otros motes se llama mote farina, y nosotros acá en nuestra zona decimos marabamba. Y hemos incorporado papa, repollo, habas, zanahoria. Buenas tardes, madres del programa. Acá lo que hemos preparado, la comida natural, caldo de gallina y mote y mazamorra de quinoa. Primeramente hemos lavado las manos y el pelado también. Hemos matado la gallina, lavar bien y lavar las horas. La carne tiene proteína y contiene hierro y grasa. La mote de pelado de trigo tiene cereal, tiene harina y la quinoa tiene proteína. La mazamorra de quinoa hemos echado canela, clavo, azúcar y bastante manzana. Y eso puede comer niños de 6 años por arriba, comida natural. ¿Cómo? De varios centros hemos preparado machamanca de cuy, pollo, mazamorra de quinoa. Primeramente, para preparar estos alimentos nos hemos lavado la mano. Luego hemos lavado nuestros utensilios. Luego hemos lavado la papa. Hemos matado el cuy, el pollo. Hemos pelado la papa para hacerla unida. También la habas hemos cogido de nuestra chacra, de ese lado. También oca y el choclo también, lo que producimos acá, sin abono, sin nada. De nuestra chacra natural. Se llama el choclo, contiene fibra. Acá la papa tiene energía y el camote también tiene energía. Acá ¿cómo se llama? Tiene proteína. Profesionales de madres de familia en general que integran el programa juntos. Bueno, a mí a mí me ha tocado exponer lo que hemos preparado hoy día. Nosotros hemos preparado lo que es pachamanca de cuy y pollo. Primeramente, a nosotros nos toca lavarnos las manos, nuestros utensilios de cocina y todo lo que vamos a preparar, bien lavado, con agua a chorro.
Bueno, cada comida que hemos preparado tiene diferentes componentes de proteína. Por decir, el cuy contiene colágeno para proteger bien a nuestra piel, y también tiene una propiedad anticancerígena, previene el cáncer. Y también el pollo, por decir, el pollo también tiene complejo B para un buen desarrollo de los niños, y ¿cómo se llama? Y también, claro, un buen lo que es plátano. ¿Para qué? Para protegernos de resfriados. Previene. La papa contiene carbohidratos. Carbohidratos, el camote también, pero el camote tiene más. Dice que según a los nutricionistas debemos dar bastante camote a los niños. Ayuda a buena formación mental y alimenta también más que la papa. Es lo que sé. Y ahora la manzana. La manzana ayuda también a una buena mentalidad para un buen desarrollo mental de los niños. Bueno, es lo que hemos preparado, pero en general hay tantas cosas que nosotros tenemos acá, como la quinoa que producimos. Bueno, nosotros no le hemos traído tantas cosas, pero sí tenemos, por decir, el yuyo que contiene hierro, y deberíamos consumir acá lo que sembramos, por decir, las habas canuchadas que estoy viendo al otro lado, que también es un cereal que ayuda a un buen desarrollo de los niños. Y bueno, acá tenemos el refresco. Señoras madres, padres que están presentes, voy a exponer sobre la comida que hemos preparado. Como dijo el señor gestor, nosotros hemos preparado este plato típico. Quiere decir, estos platos típicos preparamos para el ciego de trigo, ¿no? En momento de trilla, después en momento de rajada de leña, ¿no? Y en eso quizás nos hemos equivocado, nos disculparán, pero ahora le digo, para nuestros hijos, según las edades que nosotros tenemos nuestros hijos, preparamos nuestros alimentos, ¿ya? Este plato quiere decir, es un plato familiar que sirve para niños mayor de 1 año, para las gestantes, para la mayor edad de adulto mayor, para todo, o sea, para juventud, para adolescentes. Ya. Ahora, esta tortilla contiene harina, hemos hecho de harina y más huevo. Fuerza, nos da esa energía, nos da energía. Ahora el cuy contiene hierro, más calcio y el colágeno, ¿no? El hierro nos ayuda tanto en la inteligencia. El colágeno nos ayuda en nuestras pieles. El calcio en los huesos. ¿Ya? Ahora, el mote de trigo es producto de nuestra chacra. Hemos pelado trigo, que también contiene el carbohidrato. La mayoría hemos hecho de carbohidrato, como ha dicho el plato típico, ¿no? Ahora, también si es que se trata de los niños, de adolescentes, hemos traído también frutas para media mañana, a las 10 de la mañana, ¿no? Ahora, por último, para que ayude la buena digestión de los alimentos, hemos preparado agua de muña. Soy la hoja desprendida que de la
Huancaínas serenitas, huanqueñas guaracinas, todas llorarán muy triste mañana cuando me muera. Aplanadora quisiera ser, aplanadora quisiera ser, por la falsa puerta entrará a mi vieja suegra aplanada. Aplanadora quisiera ser, aplanadora quisiera ser, por la falsa puerta entrará a mi linda suegra machucara.